Tamara, buenos días, ¿me escucha? Hola. Nelson, buenos días. Hemos podido hacer el contacto con usted, mi querida Tamara, porque particularmente creo que ustedes allá no sufren de apagones. No, no, aquí hay luz, bastante luz Por, en al- mucho sentido. por alguna Lamento razón, mucho. por alguna razón, acá en mi ciudad tampoco se ha ido. Entiendo Qué que bueno. hay muchos sectores en el país que sí se ha ido la energía, pero que afortunadamente acá no se ha ido, entonces hemos adelantado. Lo que sí vamos a hacer es tomarnos el feriado para descansar, porque Sí. nunca tomamos vacaciones y lo vamos a hacer. Tamara, buenos días. Cuéntame tu impresión acerca de precisamente esto. Apagones que incluso nos vienen a decir que es gracias al bienestar ciudadano. Ay, es inadmisible y es increíble además como un país, una ciudadanía maltratada por los últimos gobiernos, ya está acostumbrada a esto, ¿no? A que te arrebaten los derechos, te arrebatan el derecho de contar con un servicio que es la electricidad. No, no es Imagínate. nada pequeño, no es nada menor. Además, es algo que ya lo vivimos, que ya lo sufrimos como país. A ver, yo estudié con velas. Yo tenía que Ya. tener muchísimo cuidado con las velas y los libros y las notas y los papeles, porque, claro, en los años 90 sufrimos estos apagones. Yo viví la hora Sixto, La hora y yo me sí. acuerdo que a esa edad yo sentía mucha frustración porque no entendía cómo era posible que en mi país, o sea, ¿cómo podríamos ser tan maltratados y tan normalizadas estas cuestiones de no tener ni siquiera los servicios básicos para poder vivir con dignidad, como la luz, el agua, el alcantarillado, la comunicación? Finalmente, cuando empezaron a construirse todas estas hidroeléctricas y se acabaron los apagones y veíamos lo que veíamos, Claro. yo me sentía orgullosa y dentro de mí decía, o sea, sí ven, sí es posible. Sí se Ujú, puede, sí es posible vivir con ujú. dignidad, sí es posible tener un país, una sociedad que no tenga que sufrir apagones por decisiones o por falta de decisiones de los gobernantes o porque por ahí existan intereses que van más allá de garantizar los derechos a la gente. Y ver esto, Nelson, yo compartí acá y les decía, bueno, hay apagones y la gente como que no entiende y no comprende y dice, pero ¿cómo es posible que la ciudadanía permita apagones? ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? Y yo pues es que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer y no les importa básicamente arrebatar este servicio que además, Nelson, no solamente afecta la vida de la gente por la incomodidad, afecta a los negocios, afecta a Claro, la afecta a productividad, todo. afecta absolutamente todo. Y lo que más zozobra me da es que, claro, más allá de las quejas, no pasa nada. No Mm. pasa nada y como que pegue nomás gobierno, quite nomás gobierno, porque así mismo toca. Ujú. Y eso, digo, a veces incluso dentro de la representación de las dignidades que hemos visto, de los políticos que hemos seleccionado, siento también que no pasa nada, ¿no, Tamara? No sé si sientes esta misma percepción de, por ejemplo, tanto yo molesté la semana pasada con el asunto de que Novoa no se manifestaba por los apagones, mataron a un concejal acá en Yaguachi, mataron aquí un concejal, y así muchas cosas terribles, la delincuencia, qué sé yo, y veíamos un presidente que no se manifestaba. Y hubo gente que decía, Nelson, no, déjalo trabajar, ¿por qué lo molestan? Pobrecito, ni siquiera se sienta. Pero resulta que ya empecé pues, a ver en Ecoavisa, en Expreso, la misma situación. ¿Qué pasa con Novoa y su silencio? ¿Por qué Novoa tiene demasiado silencio? Tamara, ¿cuánto afecta el silencio de los políticos? Incluso, a ver, afecta todo, tanto lo que hablan como lo que callan. El silencio es una herramienta poderosa de comunicación que se dice tanto sin decir nada. Los silencios comunican y comunican certeramente muchas cosas. El problema es que cuando no verbalizas o no comunicas o no informas o no te posicionas o no pones en palabras tus posicionamientos, tus reflexiones, tus propuestas, más aún cuando no respondes,
a tu rol como gobierno, que es rendirle cuentas a tu mandante, que es el pueblo, o que va a ser el pueblo, Ajá. estás diciendo mucho. Estos silencios de Daniel Noboa pues han sido interpretados, analizados. A mí me parece que va un poco de la mano con lo que es él y con lo que ha sido su campaña. El no decir nada para no comprometerse, Nelson, Claro. porque cuando hablas, cometes errores, yo cometo errores, todos pues, somos personas humanas imperfectas. Lo importante es poder reconocer esos errores, enmendarlos y poder clarificar o reajustar o inclusive, no sé, sostener lo que has dicho. En política, muchas veces los gobernantes cuando dicen algo se creen que en esa verdad hay que sostener absolutamente toda la estructura, así sea mentira, así sea que la realidad demuestre todo lo contrario. Eso nos ha Ujú. pasado con Guillermo Lazo. Yo veo que este silencio de Daniel Noboa más que cautela, más que miedo, más que inclusive un acto supremo de cobardía cuando vas a ostentar un poder, va mucho de la mano con lo que él ha sido como candidato, inclusive como asambleísta durante la campaña, es de no hablar, no comunicar claramente como para no permitir la Claro. posibilidad de que malinterpreten, utilicen o inclusive que comprometa la palabra, porque cuando como gobernante hablas, estás comprometiendo tu palabra y estás poniendo en tela de juicio tu palabra, tus ofertas, y yo creo que eso nos va a indicar, ojalá me equivoque, que el gobierno que vamos a tener en este año y medio de Daniel Noboa va a ser un poco lo que yo te decía la otra vez, Guillermo Lazo versión 2 o Moreno versión 3. No Ujú. va a cambiar nada, no va a haber ningún De hecho, no se cambio siente, ¿no? estructural. No, y la apatía de la gente, porque eso es otra cosa, la apatía de la gente de ya haber la palabra gubernamental, presidencial, desde Lenín Moreno hasta atravesando Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa, no importa, no es imperante. Y otra cosa, Es Tamara, una, ¿y qué pasa con la gente que, es verdad lo que tú dices, no importa, pero qué pasa con ese bloque de personas ecuatorianas que tampoco les importa? O sea, me preocupa eso, porque parece que estamos divididos, ¿no? Estamos divididos en dos partes, dos partes. La parte que sí le importa, que el presidente hable, se manifieste, así sea que se equivoque, y la otra parte que tal vez es la que votó por Noboa, que dice, ay, ya, qué fastidio, déjenlo, si no quiere hablar que no hable, yo estoy tranquilo, yo sigo trabajando, yo sigo ganando, yo sigo bien. Estamos realmente partidos, Tamara, entre estos segmentos de no necesito al Estado, estoy muy bien con mi negocio, mi trabajo y me vale tres atados lo que ocurre en la realidad nacional, que créetelo, que hay gente que definitivamente no le importa la realidad nacional. Yo conozco amigos, yo soy incluso, podría decir, comediante, porque tú has ido a ver uno de mis shows y a mí a veces me golpea y yo digo, cha, no puedo hacer reír a la gente porque tengo el tema de la realidad nacional. Pero yo tengo amigos comediantes que dicen, no, a mí me vale, me importa un bledo la realidad nacional, me importa un pepinillo, mi trabajo es hacer comedia y les va bien, por si acaso, no es que les va mal, les va bien. Pero yo tengo ese conflicto. ¿Qué pasa, Tamara, con esa parte de ecuatorianos que no les importa? Yo creo que ese conflicto, Nelson, tenemos a las personas que nos importa y que tenemos conciencia de género, de justicia social, de humanidad, inclusive de empatía, de una empatía, de una solidaridad por Claro. la gente que sabemos que la está pasando mal y que la está pasando muy mal. Y la está pasando muy mal gracias a los gobiernos inoperantes y a la incapacidad y al que importismo, inclusive al odio y al descuido que gobernantes pueden llegar a tener por su propio pueblo. Y tenemos el ejemplo de Lenín Moreno y Guillermo Lazo defendiendo solamente sus intereses. Entonces yo creo que esta apatía de la gente a la que no le importa es un egoísmo y es también un estado de sobrevivencia, Nelson, porque no quiero juzgar y decirles que son malas personas, al contrario, Claro, es su no. decisión política Así es. de enterarse en esta apatía, lo único que quieren es sobrevivir, Ujú. sobrevivir en una sociedad tan conflictiva, tan violenta, tan compleja, tan dividida, que lo único que quieren es poder salir a trabajar y sostener sus familias, ganar, tener sus ingresos, vivir en su burbuja, que es legítimo vivir en tu burbuja y que te valga, como tú dices, tres atados la gente que ni siquiera tiene que comer, o la Ujú. gente que no puede acceder a medicinas, o la gente que pierde sus familiares en actos violentos extremos cuando ni siquiera tienes Estado presente en territorios del país que no te importan, que no hace parte de tu realidad, que no hace Ujú. parte de tu burbuja, entonces, ¿para qué molestarte? Ujú. Entonces, me levanto, vivo mi vida y vivo lo que me tocó. Tenía un amigo que me decía, disfruta lo que te tocó, y digo, sí, yo tengo que disfrutar lo que me tocó, pero ¿cómo hago para que no me importe el país que me parió, que me hizo ser quien soy? Claro. ¿Cómo hago yo para desconectarme de esta realidad cuando sé que hay tanta
y tanta gente que la está pasando mal y que está aceptando que eso es normal. Y mi discurso, mi narrativa es decirles, no, eso no es normal. Y no podemos permitir como Les tocó, ciudadanía vivir esto y que nos tocó y que eso fue lo que te tocó, entonces ni modo, aguanta. claro. Un poco lo que siempre digo y yo creo que esa apatía demuestra un poco también un sentido de sobrevivencia, de egoísmo y sobrevivencia. Nos decía que la pandemia nos iba a hacer mejores seres humanos y cuando estamos viendo lo que estamos viendo, Ah, tienes un montón de elementos para hacer ironía y reírnos absolutamente de lo absurdo y de lo humano y de lo doloroso que puede resultar esto cuando tenemos gente pasándola muy mal y otra gente que lo tiene todo y que no le importa nada ni nadie más que su propio bienestar. podría ser un gran paso, por ejemplo, empezar a incrementar la conciencia ciudadana a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que por lo menos en un futuro, con base a esa conciencia, puedan tomar una mejor decisión electoral. ¿Qué te parece, Tamara, esta subdivisión que hizo Clima Social de los electores, ¿no? Correístas, anticorreístas, antisistemas y apolíticos? Me pareció muy interesante el antisistema y el apolítico, es decir, hay un gran porcentaje de personas que sinceramente así quieren ver el mundo arder, que literalmente quieren destruir así, si pudieran ir a Carondelet a echarle fuego, ¡ah! Y luego está el apolítico que no le importa nada, no le interesa, pero que realmente deberíamos interesarnos, ¿no? Porque cada cosa marca nuestro destino. Yo creo que tiene mucho que ver, Nelson, con esto de la pérdida de la credibilidad de la política. Y esa pérdida en la palabra de los gobernantes y en la palabra presidencial y en la palabra de los ministros y en la palabra inclusive del rol ejecutivo y de la misma asamblea. Entonces veamos, mira, ¿por qué no podemos analizar ahorita lo que estamos viendo sin mirar para atrás? Sin mirar todo de dónde venimos y lo que ha pasado. Entonces, un discurso de 10 años de un gobierno y de una asamblea muy presente, disputando inclusive peleándose la narrativa con la prensa, porque eso pasó durante todos esos años, que nos permitía inclusive empezar a discutir temas que no eran imperantes o prioridades o importantes porque los otros temas ya estaban como cubiertos casi que a diario. Entonces, tuvimos un gobierno de un presidente que hizo lo que dijo y que decía, su palabra era tan imperante, tan presente e inclusive tan coherente, porque si trataban de bajársela, de engañar o de trastornarla, no había forma porque los hechos de su gobierno demostraban el reflejo de su palabra, hasta inclusive en sus errores, ¿sí? Hasta sin reconocer esos errores. De esa solidez, digamos, de presencia, de disputa inclusive contra el poder, contra el gobierno, pasamos a un gobierno infame, infame. Es que yo nunca me voy a cansar de decir que el gobierno de Lenín Moreno fue infame, que este tipo es un infame. Y de toda la distorsión que significó su inoperancia, su odio, su venganza, su palabra, todo lo que dijo Lenín Moreno sobre la gente, lo que hizo, lo que no dejó de hacer, lo que arrebató. No olvidemos lo del Museo de Carondelet, es que Claro. a veces como que nos olvidamos. Y entramos a este periodo de un presidente que quiso ser presidente y que a los 2 años y medio, como tú dices, ay, ahí queda su Ahí cosa y queda me su, voy. Ahí ahí queda queda su, su cosa y me sí. voy. Entonces, esto hace que la gente deje de creer en la política como la herramienta necesaria, imperante, inclusive única para transformar las sociedades. Y esa política que todas las personas ejercemos a través del voto, a través de las disputas, a través de informarnos, de cuestionar, de politizarlo todo. Y claro, como ya venimos 6 años de esta distorsión en medio de toda una pandemia, obviamente la reacción humana, la reacción inclusive de rechazo, de apatía y también de la ciudadanía que dice, ay, queda su política, no me importa, yo aquí necesito sobrevivir, encontrar trabajo, empleo o buscar cómo salir de este país porque no me brindan nada y porque por último empiezan a rechazar sus raíces, su país, la sociedad, los gobernantes, todo lo que significa la sociedad ecuatoriana, lo único que quieren es irse. Y rechazan además con un odio jarocho, como se dice coloquialmente,
Y ahí tenemos la razón de la apatía, ahí tenemos la razón del rechazo a la política, ahí tenemos la falta de credibilidad de la política, ahí tenemos la necesidad de la gente que tiene que ir a votar por la papeleta y que, a ver, yo voto por este y me vale tres atados lo que pase con el país, yo necesito sobrevivir. Y creo que hay una responsabilidad ciudadana de involucrarnos, de entender, comprender cómo nos sentimos, cómo nos enlazamos, cómo nos informamos, de qué fuentes nos informamos y para qué, y cómo eso nos mueve o no para involucrarnos en las decisiones que se toman en el país, o simplemente dejar que así mismo es, pues y así mismo tocó. Sí, pues totalmente. Creo que es una cosa que deberíamos pensar, no sé si algún rato tendrá algún cambio. Ahora, digamos que con todo lo que hemos visto, Noboa termina siendo igual que el resto. Va a ir con una consulta popular que le va a tomar medio año, no va a poder resolver los problemas y se empieza a desgastar, ¿no? Porque usted sabe, Tamara, que esto es rapidísimo. ¿Crees tú que esto de que se desgaste, por ejemplo, le allane el camino para que definitivamente la RC gane, o es que la RC también tiene que pensar y replantearse porque ya es visto que no es garantía, porque se suponía que el péndulo político iba a caer en la RC? Se suponía, ¿no? Porque veníamos de un man de derecha y la gente, de hecho, funcionó en los seccionales, se vino a la izquierda, pero en el momento de la cumbre política de la presidencia, el péndulo se quedó otra vez en la derecha, aunque dice Noboa que es de centro. ¿Crees que la RC en automático va a ser beneficiado o debe replantearse? Porque si no va a seguir siendo el segundo toda la vida. O quizás pase a ser el tercero o el cuarto, ¿no? La No sé. Revolución Ciudadana tiene muchos problemas internos y lo sabemos, y mucho trabajo como movimiento político, como partido político, siendo el único partido político con esa capacidad de movilizarse y de estructura que tienen, esa organicidad que tienen que hacer muchísimo trabajo y tienen que ese trabajo interno que hagan sacarlo afuera y mostrarlo a la ciudadanía. Pero no podemos desconocer que este movimiento político, además que ha sido proscrito, perseguido y todo, etcétera, etcétera, tiene un estigma. Y un estigma que no han sabido trabajarlo, confrontarlo y elaborarlo de forma constructiva hacia afuera. Y es algo que inclusive les puede impedir no solamente volver a disputar una presidencia, unas elecciones que además sería la tercera vez, ¿no? Claro. Bueno, ya vemos que tenemos a Guillermo Lazo intentándolo 10 veces, la Revolución Ciudadana podrá intentarlo No, sí, 20 claro, seguirán y años, seguirán, claro. siendo movimiento, pero si es que no existe una renovación, una transformación al ritmo de cómo se transforma también la sociedad ecuatoriana, al ritmo de lo que exige la ciudadanía, el electorado, la gente política, la gente apolítica, las y los jóvenes, o sea, yo creo que ahí es inclusive de muchísima responsabilidad de la Revolución Ciudadana, no solamente de victimizarse y hacerse los perseguidos, que ciertamente lo son, y En ciertos estigmatizados, casos. que ciertamente lo son, pero tienen que hacer un trabajo inclusive de formación política, de educación política. ¿Cómo es posible, Nelson, que asambleístas electos tengan actuaciones, pero paupérrimas, de vergüenza en las redes sociales, pronunciamientos de cualquier persona irracional, sin falta de educación, de pensarse 2 segundos cómo interaccionan, y eso hace que la Revolución Ciudadana sea reflejada y demostrada en esa incapacidad, en esa falta inclusive de profesionalismo de las personas que hacen parte de ese movimiento político, que se bajan como a cualquier otro troll, actúan como troles, y eso creo que les hace también responsables y culpables de cualquier proceso electoral que tengan, o de un entierro electoral, o de una ganancia electoral, o de un reflejo electoral en toda esta construcción. Pero aquí hay un actor, Nelson, que a mí me preocupa mucho, y que lo he hablado inclusive con amistades y reflexionando, no ahorita, sino hace mucho tiempo, y tenemos una extrema derecha,
una extrema derecha que es un actor que estamos viendo como movimiento político, que estamos viendo que está ganando terreno, por ejemplo, en las elecciones de Brasil, por ejemplo, aquí en Europa, por ejemplo, tuvimos un Trump en Estados Unidos, un Bolsonaro en Brasil, pero esa Milei en Argentina extrema que estaba derecha peleando también. ahorita está peleando el gobierno, esta extrema derecha, y tenemos aquí como estallidos, como momentitos, así que estamos viendo este discurso de la extrema derecha ganando adeptos, ¿Qué adeptos y además discurso, sobre la Tamara, para base ser de la más ignorancia. específicos y que la gente sepa, por ejemplo, distinguir entre la extrema derecha, porque Noboa no se ha vendido así, pero sí es su vicepresidente? Exacto, y a eso voy, Nelson. Tenemos una actora de esa extrema derecha libertaria. A mí no me vengan a decir que yo descontextualicé y que manipulé y utilicé lo que dijo Verónica Abad. No, los Claro. discursos y la narrativa de Verónica Abad desde esta derecha antiestado, irracional, libertaria, inclusive antihumana por todo lo que posiciona y defiende, y esta es la mujer que va a ser vicepresidenta del Ecuador y que Ujú. desde ese poder podría inclusive extender mucho de ese discurso narrativa para ir construyendo una extrema derecha que de aquí al 2025, no sé si alcanza a construirse, dispute el poder y tengamos la posibilidad de que llegue al poder como pasó en Brasil, a costa de la incapacidad de movimientos políticos como la Revolución Ciudadana o como las izquierdas o los progresismos en plural en el Ecuador de ser capaces de construir propuestas en colectividad, con coherencia, con capacidad, no con estos asambleístas que se comportan como trolls en las redes sociales, no, con capacidad, con intelecto, con compromiso, con honradez, con transparencia, inclusive sacando la fortaleza de la vulnerabilidad de reconocer sus errores y sus limitaciones, algo que creo yo, sin miedo a equivocarme, no hemos visto de esa revolución ciudadana que sea capaz de mirarse el pupo y poder decir, estas son mis entrañas y de este pupo vamos a hacer un músculo, un abdomen, un cuerpo fuerte, fortalecido, renovado para seguir disputando lo que creemos que es todo lo que defiende la revolución ciudadana, cuando existen inclusive muchas críticas de qué tipo de izquierda y qué tipo de progresismo defiende la revolución ciudadana, cuando tienen narrativas y pronunciamientos oficiales en contra, inclusive que van de principios, que van en contra de esos principios de defensa de progresismo o de izquierda. No trato de poner progresistómetro, el izquierdómetro aquí, pero hay este relato y este conflicto que tiene que solucionarse. Y mientras se soluciona, yo temo mucho que los discursos de la extrema derecha, encabezada por una mujer vicepresidenta desde el poder gubernamental, vaya ganando adeptos y vaya construyendo la posibilidad de narrativas fascistas, violentas, que inclusive lleguen a disputar el poder al gobierno o a la asamblea en el 2025. Mucho ojo con esto, Nelson, y mucha atención de cómo se están dando también las cosas de los procesos políticos y que las personas lideresas o líderes de esos procesos se hagan responsables de lo que callan, de lo que hacen, de lo que no hacen y lo que dejan de hacer para promover que esta derecha vaya ganando espacio. Uno de los principales actores que felicitó la victoria de Noboa, no recuerdo el nombre, pero era una persona que no felicitaba a Noboa, sino que felicitaba a Verónica Abad, porque era parte de estos grupos de extrema derecha, y la felicitaba, y mencionaba, yo te soy sincero, Tamara, a veces no logro engranar todos estos sistemas, grupos de extrema derecha, pero esta persona, que se me fue el nombre, felicitaba no a Noboa, la felicitaba a Verónica y felicitaba el proyecto de extrema derecha que hoy tiene una victoria en Ecuador. Eso es, como tú lo dices, preocupante, y más cuando hay un grupo de izquierda que no logra sanarse, recomponerse, y que no es una mentira. Escuchábamos a Marcela Guiñaga, no escuchábamos, veíamos que en el comunicado donde cierran filas la RC en protección a una tesis, ni siquiera poniendo en tema de, como lo hemos dicho, bueno, que la justicia lo dirima si no queremos salomónicamente meternos. No, fue a protección de su grupo. Marcela Guiñaga condenó aquello. Entonces, no es una mentira, es una realidad. Tampoco es, como algunas personas dicen, se acabó la Revolución Ciudadana. No, porque Cristina Reyes se fue muy resentida del PSC, y el PSC sigue ahí.
Cristina Reyes también sigue ahí, veremos si el personaje de ella sale por otro lado, pero ella también salió muy descontenta del PSC por temas, tengo entendido, de no tomarle en cuenta, de ocultar su liderazgo, qué sé yo. Entonces, hay que reconocer, tiene que la RC darse cuenta que hay algo que tiene que cambiar, porque si no, como bien tú dices, Tamara, en el 2025 perderá, en el 2029 perderá, Sí, 4. y perderá, y perderá, y perderá, y no quiero ser agorero del desastre, pero si no revisan, y si no cambian, y si no mejoran, van a perder. Y quienes somos progresistas y creemos en la izquierda o creemos en la justicia social, perdemos también derechos con esas pérdidas de esta posibilidad de contar con gobiernos, de propuestas políticas, del progresismo y de justicia social. No solamente pierde la revolución ciudadana o las grietas y los conflictos que existen ahí, perdemos, creo yo, como ciudadanía, y pierde el país, Nelson, pierde el país la posibilidad no solamente de avanzar en el desarrollo, sino de asegurar que estas personas que lo están pasando mal y que están pasando mal y que lo han venido pasando mal desde varios años puedan tener la esperanza de sanarse con una salud pública, de educarse con una educación pública, de poder acceder a justicia, una justicia real que no esté respondiendo a los intereses políticos y que responda de acuerdo a lo que le interese políticamente a esa justicia, sino una justicia verdadera y real, transparente, las reparaciones y las promesas de las no repeticiones de crímenes atroces. Entonces, si es que no tenemos esta posibilidad de contar con una propuesta, con un proyecto que nos lleve a, como país, como ciudadanía, a poder creer en la posibilidad de que el gobierno, el poder ejecutivo cumpla con su rol de garantizar derechos, el poder legislativo cumpla con su rol de legislar y fiscalizar, el poder de justicia, el poder legal pueda cumplir con garantizar un sistema de justicia real, verdadera, reparadora, con una corte constitucional que pueda también ir dirimiendo procesos que nos lleve a avanzar derechos como ciudadanía, como país. O sea, estamos fritas y fritos y básicamente el Ecuador que estamos viendo ahora va a seguir cayendo en este abismo inclusive de odio, de discursos de odio, de discursos de la extrema derecha que solamente mira sus privilegios y mira a la gente de bien, pero no toda la gente es de bien, sino solamente su círculo de amiguis y sus círculos de privilegio, mientras las grandes mayorías están aceptando o estamos aceptando que así mismo es, pues que es normal, pues nacer pobre, vivir pobre y morir pobre. No, no es así, no tiene que ser así. Y hay la posibilidad de que no sea así, siempre y cuando sea desde el poder político, poder transformar el país. Lastimosamente en el Ecuador yo creo existe mucha indolencia, mucho desconocimiento, ¿por qué no decirlo también? Mucha ignorancia y mucho egoísmo. Yo me salvo y si yo estoy bien y mis panes, mi familia está bien, a mí qué me importa A mí lo que que me decíamos importa. al inicio, qué me importa el resto. No, si es que no nos involucramos, si es que no nos deja de importar lo que está pasando con todo el país y empezamos a darnos cuenta que la solución y la responsabilidad de resolver lo que pasa en el país está en cada una de las personas que hacemos parte de ese país, dentro y fuera del país, educándonos, cuestionándonos, involucrándonos y sobre todo, Nelson, informándonos bien, porque qué facilito es caer en el discurso de odio, en repetir noticias falsas y caernos en esta vertiginosidad de atacar, de odiarnos y de pretender erradicar al contrario y sobre todo ver al contrario la orilla opuesta como aquella, y usualmente es la mitad del país o mitad más o menos, tiene que desaparecer y estigmatizarlos como mafias, como narcotraficantes, como corruptos, como ladrones o como lo que sea. Y ahí estamos en esta disputa literalmente autodestruyéndonos. Y creo que esa reflexión tenemos que hacer cada una de las personas, estemos o no estemos disputando espacios públicos o disputas de opinión, pero sí en el día a día. Así es. Bueno, y también otra cosa, Tamara, que por ejemplo, si la gente o la RC o los grupos consideran que, por ejemplo, se hace daño, ¿no? O se ataca, ¿no? Y se cierran, pues sépanlo, mis queridos amigos, que eso hace que el grupo no avance, no abra más el abanico y no pueda llegar, porque a los niveles de victoria hay que llegar. No quiero decir que la RC no es un grupo fracasado, porque eso sería mentir.
ha ganado muchísimas elecciones, tiene autoridades, pero estamos hablando del top de lo top, que es la presidencia. Entonces, a esos votos falta llegar. Y si seguimos con el tema de no me ataques, o no ataques, o ustedes son atacadores, o ustedes son odiadores de la Revolución Ciudadana, no me toques a mi Revolución Ciudadana, pues van a quedarse solo así. Van a quedarse ahí apretaditos y no van a poder crecer. Se lo decimos de corazón y en buena lid. Ya si, por ejemplo, los líderes no lo toman en consideración y van y avanzan, pues ya es responsabilidad de cada quien. Tamara, tus palabras para despedirnos. En eso, en la vulnerabilidad está la fortaleza. Yo creo que tenemos mucho miedo de mostrar la humanidad, de imperfección de nuestra humanidad, y yo sí rectifico el derecho a equivocarnos, de ser personas imperfectas y reconocer que lo somos. Y creo que ese miedo a la vulnerabilidad, a encontrarnos los errores, a mirarnos los errores, estamos perdiendo la posibilidad de mirarlos, de honrarlos, de reconocerlos, de apropiarnos de esas imperfecciones en el día a día, sea en la política o en la vida cotidiana de la gente. Reconocer eso, esa humanidad, y que eso nos permita seguir creciendo y ser mejores personas, mejores seres humanos y ojalá mejores propuestas políticas. Así que yo creo que por ahí va la reflexión, Nelson. Mis palabras para este fin de semana feriado, incluido fin de semana largo, a la gente pues que pueda compartir con su familia. No nos olvidemos que este feriado solamente es de Cuenca, pero también es de las personas que ya no están, de aquellas personas que amamos, que queremos y que pasaron por este mundo terrenal y nos acompañan en alma, en espíritu. Por esas personas que yo espero y les deseo a todas las personas que puedan tener momentos de amor, de encuentro, de regocijo, de descanso. Nelson, tú necesitas descansar, yo necesito descansar para poder renovar las energías, para seguir, creo yo, construyendo humildemente desde lo que somos, desde lo que tenemos, desde donde estamos, pero no se olviden también de descansar y de arroparse de ese amor y de ese recuerdo por las personas que están presentes, aunque ya no estén en este mundo terrenal. Reitero, por ellas también creo que estos días deben ser también de reflexión, de amor, y ojalá el país no nos dé temas, ni historias, ni dramas que nos conmuevan y nos duelan y nos permitamos descansar, recuperar energías, Nelson. Así que un abrazo fuerte, gracias siempre por este espacio, y a la gente que le gusta la colada morada, que la disfruten, por quienes no podemos hacerlo, y si no les gusta, pues disfruten cualquier cosa que les permita también gozar, que es importante gozar. Un abrazo, Nelson. Chao, Tamara, nos vemos. Chao.